Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este primer Controller Forum Live Madrid que organizamos desde nuestra sede aquí en Paseo de la Castellana 135 y que organizamos la Escuela de Excelencia Empresarial y el Global Charter Controller Institute. Mi nombre es Luis Moreno, soy el director de la Escuela de Excelencia Empresarial y este evento es un honor presentarlo porque vamos a poner de relieve la importancia de la figura del controller. Saludo a los que estáis aquí de manera presencial y a los que nos estáis viendo desde online, que bueno, que la verdad que dar las gracias por la asistencia, el éxito en las inscripciones, que la verdad que ha rondado las 500 inscripciones, lo cual quiere decir que el gran interés que hay por la formación, por seguir creciendo personal y profesionalmente. Y eso la verdad que tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis online, daros las gracias. Quiero dar las gracias también a los dos ponentes que van a impartir la charla esta tarde sobre control de gestión y estrategia empresarial, que son Enrique Aparicio y Santi Aliaga, que ahora presentaremos con más detalle. Y también quiero dar las gracias al Instituto, al Global, por su fuerza, por su cultura a la hora de potenciar la figura del controller. Nuestra escuela de negocios, la escuela EXCE, nació en Málaga en el año 2008, llevamos ya 13 años de bagaje. Y en este periodo, pues la verdad que hemos ido creciendo y fomentando sobre todo pues, esa cultura financiera que es tan importante en las empresas. A nivel de control de gestión, desde 2015 pusimos en marcha con el Global el Máster en Control de Gestión, que hoy tenemos el honor y el orgullo de presentar aquí en Madrid, también una versión presencial, que se hará desde el mes de octubre hasta noviembre. Este máster la verdad es que es un programa muy completo para esas personas que se están formando, que quieren reciclarse, que quieren actualizarse, y es un contenido muy variado que por supuesto parte de una base financiera, pero que luego recorre otras áreas que por supuesto es necesario conocer, que interconectan toda la empresa y por supuesto hoy en día la estrategia empresarial, la analítica de datos, inteligencia de negocios, o sea, es muy completo. Y aparte tenemos el reconocimiento, la acreditación, el CCA, que lleva muchos años, que es la licencia pues bueno, líder a nivel latinoamericano, con el Global pues la impartimos en Málaga de 2015 y se han formado muchísimas personas, pues más de 2000 personas por lo menos. Muchos controllers ya están apostando por esta referencia, es la líder, y desde aquí también a los que están CCA, pues mandarles un saludo y decirles que este máster, el nuestro que ahora ponemos en marcha en Madrid, incorpora una nueva licencia, una nueva acreditación, que es la BAC, la Business Analytics Certificate, que además, pues bueno, sobre todo está muy centrada en la inteligencia de negocios y todo lo que es relativo a esto, que es fundamental, lo que es la captación, análisis de datos para la integración en el control de gestión empresarial. Poner en marcha este evento, pues para nosotros era importante porque creemos fundamental que el controller siga cogiendo fuerza. Es una de las figuras, uno de los puestos más demandados por las empresas en los últimos años. Y dicen que es la profesión de moda, yo no estoy de acuerdo, no es una moda. El controller vino para quedarse, esta nueva rol que tiene y para seguir creciendo porque hoy en día una empresa, sea multinacional, sea grande, sea pyme o sea un negocio más pequeño, si no tiene armado un buen sistema de control de gestión, tiene muchas más posibilidades de que no le vaya bien a que le vaya bien y que tiene más posibilidades de no anticiparse a los problemas y no adaptarse a ese cambio que como sabemos cada día es más veloz y cada día tenemos que estar más al día en todas estas áreas. Entonces, bueno, sobre eso va a tratar la charla. Voy a dar paso a Lola Lozano, que es la directora general del Global, para que comente un poco sobre la certificación y la figura del controller y ya comenzamos. Si soy capaz de quitarme la mascarilla. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que te agradezco muchísimo pues este evento en el que participamos los dos y también te doy la enhorabuena, ¿no? Por abrir un nuevo centro más aquí en Madrid que prepara a los controllers pues para certificarse. Realmente, bueno, antes de nada, darles a todos la bienvenida a los que estáis aquí y a todas las personas que están conectadas desde sus casas, oficinas, etcétera. Como sabéis, bueno, pues el Instituto tiene como objetivo potenciar la figura del controller. Nosotros sí consideramos, ¿no?, que realmente antes siempre decíamos, ¿no?, en el Instituto decimos que el controller es capaz, ¿no?, de analizar el pasado, gestionar el futuro y predecirlo, ¿no? Y ahora yo creo que ya no es predecirlo, sino además prescribirlo, ¿no? Ahora la pandemia no ha supuesto un cambio,
se puede decir, una mayor rapidez en todo lo que tenía que venir con la transformación digital, y el controller vuelve a ser protagonista en estos momentos, ya que consideramos que va a ser, como conocedor del negocio, el nexo de unión entre el negocio y los tecnólogos, ¿no? Es una gran oportunidad para el controller, y realmente lo que necesita pues es formarse, ¿no? Y los programas de certificación son unos programas muy completos que están muy orientados a la figura del controller como business partner de la empresa. Actualmente, como dice Luis, pues sí que se hace mayor hincapié en todo lo que es la business analytics y analítica de datos, y bueno, pues en el programa que se va a impartir desde aquí, desde Madrid, pues va a haber una extensión en el cual se verá con mayor profundidad todo lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que la gran ventaja de la certificación es que realmente lo que permite es estar formado de forma continua y también estar actualizado. La próxima semana ya estará el siguiente número de nuestra revista CCA Insight, ¿no? Entonces, bueno, consideramos desde el instituto que realmente la figura del controller es la gran aliado, tiene que ser el gran estratega del negocio. Y como dice uno de nuestros ponentes, escribía en un artículo, pues realmente es el mini CEO de la empresa, ¿no? Es el que ayuda a tomar las decisiones. Y ahora la tecnología, las herramientas que están a su disposición va a permitir que así sea. Así que nada, enhorabuena Luis por este centro que pues formará parte de la red de centros que actualmente pues el instituto tiene acuerdos con más de 54 centros en toda lo que es España y Latinoamérica, y ahora bueno, pues contamos con uno nuevo en Madrid y seguro que funcionará tan bien como el de Málaga. Gracias. Muchas gracias, Lola. Pues sí, esperemos que sí, que con el trabajo, la ilusión y sobre todo la calidad tanto personal como profesional del equipo del Global, de los profesores, los ponentes, la verdad que es una garantía de buen hacer, y por eso siempre la escuela apuesta por el Global. Bueno, en la dinámica de las ponencias, vamos a empezar con ellas, serán 2 charlas de unos 25 minutos aproximadamente, y a continuación estableceremos un plazo, un periodo para una mesa de debate, comentarios que queráis hacer, tanto presencialmente como los que estáis en casa, vía chat podéis escribir las preguntas, y al final de las 2 ponencias pues se intentarán atender y abordar. Vamos a comenzar con la primera. Nuestro primer ponente es Santi Aliaga. Él es consejero de Circular Foods, director de control de gestión del grupo Valls Companies y miembro del consejo académico de la certificación CCA, aparte de profesor en diferentes instituciones, colegios, escuelas de negocios. Y la verdad es que es un placer, Santi, contar contigo en esta ponencia, darte las gracias por tu participación. Y te cedo la palabra para que nos cuentes un poco pues, tu visión desde el punto de vista del control de gestión y la estrategia. Pues venga, vamos a ello. Gracias. Buenas tardes y gracias a la escuela. Y gracias a Lola, ya, compañera y amiga, que es importante, compañera amiga en todo esto del control de gestión y otras cosas. Yo al final, el objetivo que tengo hoy es explicaros una aventura personal y profesional que se llama Circular Foods, que no pretende nada más que ser una empresa que sea referente en proteína alternativa. Y dices, bueno, ¿y proteína alternativa qué me estás diciendo que es? Y pues proteína alternativa es todo aquello, yo un poco diría, que no estamos acostumbrados a considerar como proteína, sino que estamos acostumbrados a considerar proteína, pues la carne de cerdo, la carne de pollo, el pescado, cosas que seguramente forman parte de nuestra tradición histórica y de nuestra dieta mediterránea, pero hay una nueva corriente en consideración de proteínas alternativas, y esto es lo que pretende hacer Circular Foods, ¿no? Un poco como yo diría como más visión empresarial. Y la ponencia le llamo Controlling Insight, es como el logotipo este de Intel Inside, pues Controlling Insight. ¿Por qué? Porque me ha tocado llevar a cabo todo este proyecto en primera persona. Yo soy de formación financiera, de una base de controlling bastante con un sustrato importante, y en todos aquellos procesos de decisión y todos los procesos aquellos de análisis que hemos ido llevando a cabo para montar este proyecto, yo siempre tenía
mi Pepito Grillo que me iba diciendo, acuérdate que le tienes que poner cierto ingrediente de controlling en todo esto. Por lo tanto, en todas aquellas decisiones siempre ha habido una visión de cómo tratar la parte financiera, la parte operativa, la parte de datos y la parte estratégica con un perfil de control de gestión, y a todas aquellas personas de la organización les hemos ido poniendo esta semilla de reflexión, ¿no? Por eso le llamo Controlling Insight. Al final esto es una compañía, Circular Foods, que es un caso de creación de negocios. ¿Y por qué de creación de negocios? Porque no existía. Venimos de cero, venimos de una tabla rasa, no tenemos sustrato, no tenemos antecedente, no tenemos qué hicimos el año pasado. Es cero, es como un presupuesto base cero, que algunos seguramente que nos ha tocado hacer. Pues este no es que es base cero, es que este es base -1, porque salimos al campo de juego sin saber nada de esto. Y un poco uno de los principios que rigió todo esto es decir, oye, ¿de dónde nace? Esto nace de un grupo agroalimentario de origen español muy importante en proteína animal, que se llama Grupo Bacon Punch, de una propiedad familiar que sponsoriza la creación de este proyecto a raíz de unas reflexiones estratégicas que hacemos algunos profesionales de la casa, ¿no? Entonces, la reflexión inicial fue decir, bueno, oye, todo lo que estamos acostumbrados a hacer, todo lo que sabemos hacer, todo lo que es nuestro curva de aprendizaje hasta hoy, todo lo que son nuestros activos estratégicos tradicionales, todo lo que es nuestro core, está muy bien, dejémoslo ahí, pero vayamos a pensarlo de una forma diferente. No lo olvidemos, porque esto es un activo muy bueno y seguramente en algún momento tendremos que venir a echarle mano a alguno de ellos, pero oye, miremoslo de reojo y vamos a hacer cosas diferentes y vamos a pensarlo de forma diferente. Por tanto, este es un caso de creación. Y cuando estaba pensando la presentación hace unos días, y no hace tanto, veo que sale un artículo de McKinsey basado en la pandemia sobre creación de negocios. Digo, oye, pues ni que sea algún, ¿no?, para darle un matiz de control de gestión más doctrinal, vamos a hacer cuatro ideas. Y el artículo, y me lo llevo a mi campo, y me lo llevo a nuestras vivencias, me lo llevo a este proyecto, dice, oye, la gente que hace creación de negocios desde cero, pues son gente o son organizaciones que luego crecen más rápido que sus iguales, que compiten mejor, que tienen mayor resiliencia a la volatilidad, cosa bastante evidente y lo que es la volatilidad a día de hoy en cualquier ámbito, tanto en la vida personal como en la vida profesional y de los mercados que está sucediendo, ¿no? Y luego, al crear negocios, generas ventajas y experiencias y curvas de aprendizaje en el desarrollo de negocios, con lo cual te augura que si más o menos lo vas haciendo bien puedes tener un éxito y ciertas ventajas en aprendizaje y en curva de aprendizaje y lógicamente en llegar antes al mercado, en el time to market en que llegas tú respecto a otros que no tienen ese entrenamiento, porque al final esto es como un entrenamiento y es entrenarse y es como educar al niño, hay que entrenarlo, ¿no? Pero, y aquí ya hundo un poco más en las raíces del control de gestión, solo el 24% de los nuevos negocios que han sido lanzados en los últimos 10 años son exitosos o son viables o tienen sentido o han triunfado. Con lo cual es lo que aquí siempre digo, y me acuerdo de un artículo que salió hace tiempo en El País, que no sé si era el 4 o 5% de las empresas que se lanzan en España al cabo de 5 años perduran. Aquí sí que hay que meterle control de gestión, es decir, no lancemos cosas, no lancemos negocios, no comprometamos recursos sin tener una reflexión en control de gestión que al final no es nada más que atisbar los riesgos, planificar, comprometer recursos, alinear estrategia, operaciones y finanzas de una forma más o menos organizada, medir los tempos y en los momentos en los que hay que hacer diferentes cosas. Pues esta es la visión de control de gestión que creo que es interesante y que nosotros hemos intentado aplicar. Al final, los motivos por los que nosotros lanzamos este negocio, que lo lanzamos dentro de una estructura, de un grupo empresarial tradicional, pero que lo sacamos fuera, y el sacarlo fuera ya es una decisión de control de gestión, de decir, está muy bien, pero voy a hacer tabla rasa, nuevos equipos, nueva comunicación, nuevas prácticas, por eso me lo llevo fuera de un grupo de 60 años de historia, que quieras que no tiene sus inercias, tiene sus vicios, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas no tan buenas, y vamos a empezar de nuevo. Que haya permeabilidad, pero vamos a generar una estructura jurídica separada porque queremos tenerlo separado. Y esta es una primera decisión muy importante, tanto de estructura organizativa como de estructura jurídica, fundacional. Y esto aquí ya hay un aporte de control de gestión, el que decir, no, lo separo porque quiero generar ambos mundos, ¿de acuerdo? Pero lo lanzamos por uno, y es un poco volviendo al artículo, por crear nuevas fuentes de ingresos y por protegernos a las disrupciones. ¿Cuál es la disrupción que viene? Pues bueno, la disrupción que viene es que hay ciertas corrientes de consumo
en ciertas partes del mundo, no en todo el mundo, en que el consumo de proteínas tradicionales va a la baja y sube el consumo de otras proteínas diferentes, por diferentes conceptos: sostenibilidad, medio ambiente, bienestar animal, salud, N motivos. No vamos a juzgar aquí a los consumidores si tienen más o menos razón en optar por estas opciones. Simplemente hay que, si hay demanda, hay que ofrecerlas a un coste competitivo, ofrecerlas con una propuesta de valor buena y plantear tu estrategia y tu ventaja competitiva a formarla y a competir, ¿no? Entonces, los factores críticos de éxito que dice el artículo y que yo comulgo plenamente, y podríamos añadir alguno más, es: oye, la gente que ha hecho esto bien se ha guardado como un parachoques de aprendizaje para tener agilidad de decisión, donde ciertos recursos los guardan, no los comprometen en algún recurso, en ningún presupuesto, y los tienen ahí para hacer frente a eventualidades, con lo cual ahí generan rapidez de decisión. O sea, no vamos a mesas de decisión ni a comités de toma de decisiones donde hay que pasar escalados de firmas o escalados de importes, porque esto se trata de agilidad. Y ese sistema no es ágil, con lo cual eso es una medida organizativa, de estructura organizativa y de toma de decisiones muy importante en control de gestión para avanzar y para ir rápido. De la misma forma hay una prueba y error iterativa, y esto nos ha pasado a nosotros. Hemos sacado productos, hemos hecho pruebas, hecho paneles de consumidores, y tienes que ir testando, sacas una cosa, la pruebas, no funciona, la quitas. Y si tú puedes encontrar un cliente que te permite hacer eso, eso es oro, al menos en el caso de alimentación, porque al final puedes hacer estudios, pero a ciencia cierta nunca sabes cómo reacciona un consumidor, ¿de acuerdo? Hay que tener un análisis de datos ágil para adaptar tu propuesta de valor rápidamente, es decir, cómo vas a competir. Muy importante, y este concepto es muy importante, pensar desde el principio en escalabilidad rentable. ¿Qué significa esto? Que cuando tú conceptúas un negocio y tienes que ir a generar ingresos, ¿qué estructura de generación de ingresos te va a quedar ahí? ¿A cuántos clientes con nombres y apellidos puedes ir a ver? ¿Con qué productos? ¿Cuál va a ser más o menos tu presupuesto de venta esperado? Positivo, negativo, central, optimista, pesimista, lo que quieras, pero es decir, hazme un análisis de cuál va a ser tu cuenta más o menos de explotación o tu generación de caja el primer año y el segundo. Y el primer año seguro que vas a perder dinero, seguro, seguro, porque hasta que arrancas, y más en los entornos que hemos estado, pues es complicado, ¿de acuerdo? Con lo cual esto me parece muy importante, es decir, predecir a día de hoy cómo vas a estar operando a un año y a 2 años vista con una estructura de clientes, no decir, bueno, vamos a ir al canal food service, bueno, o vamos a ir al canal retail, no, no. ¿A qué retailer? ¿A quién conoces? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Cómo vas a organizar la reunión? Es decir, muy francotirador. Nosotros el primer cliente que atacamos era el cliente que queríamos. Y al final, cuando fuimos a hablar con él, queríamos muy bien salir triunfantes. No era un, bueno, vamos a ver si nos compra. No, no. Nos tiene que comprar porque es el cliente que nos va a permitir hacer una serie de cosas y de ahí haremos otras. ¿De acuerdo? Muy importante lo que decíamos antes, ¿no? La curva de aprendizaje en lanzamiento, en organizaciones, el tener gente enseñada y preparada a asumir nuevas dinámicas en negocios diferentes y a lanzar negocios, yo creo que es un activo muy importante, tener ese aprendizaje, ¿no? Tener esa autoescuela, por así decirlo, que permita aprender a conducir. Importante tener perfiles de liderazgo, porque cuando lanzas algo, pues lógicamente hay que salir a luchar, ¿no? Atraer talento y, lógicamente, un enfoque estratégico muy importante, que al final es un poco un compendio de todo lo que hemos dicho, ¿no? Nuestra primera reflexión para lanzar esto fue una reflexión, y recuerdo el mapa de las patas a nivel de control de gestión, una reflexión estratégica. Es decir, bueno, todo esto del consumo de la proteína, ¿hacia dónde va? Nosotros teníamos, bueno, oíamos cantos de sirena, nos informamos y al final fue bajar al campo de trabajo, viajar, hablar con gente, ver países, ver propuestas, ver centros de información, ver centros de desarrollo de productos, ver dónde están los think tanks de alimentación mundial, es decir, bueno, la proteína hacia dónde va. Y en esto vimos que, lógicamente, había una música celestial para el consumo de proteínas cárnicas, que es lo que nosotros en el grupo By Companies nos dedicamos, y aquí la reflexión hubiese podido ser, bueno, 2050 más un 75% de proteína animal, esto es un 1,5 acumulado anual, tranquilos. Tenemos un pedido del mundo durante los próximos años y un futuro muy halagüeño, con lo cual, oye, dediquémonos a ser muy eficientes en costes, a trabajar muy bien, a tener una propuesta de valor muy completa, y los pedidos irán llegando y nosotros iremos operando. Al final, esto, comparado con, si por ejemplo trazamos lo que es un Standard & Poor's,
es un crecimiento del 3,8 o 1,8 si consideramos los dividendos, con lo cual dices, oye, casi estás copiando lo que te va a dar un índice a largo plazo, ¿no? Y aquí siempre me voy al benchmark de controller, ¿no?, financiero, es decir, a ver, ¿cuál es mi comparable? ¿Dónde me puedo amarrar para ver si esto es un buen negocio o no? Esto podría ser nuestra música celestial, pero claro, había cierto ruido, y el cierto ruido es, pues bueno, de que pues las elecciones americanas, a Kamala Harris, vicepresidente, ahora le preguntan si va a consumir carne, Donald Trump responde con un tuit, sale el reportaje de Game Changers en Netflix, donde postula que los deportes de alto performance pues pueden ser llevados a cabo con dietas probablemente veganas, es decir, hay un tax on meat de la Universidad de Oxford que dice que hay que poner impuestos a la carne roja, es decir, hay una corriente que nos genera ruido de fondo muy potente, auspiciada por ciertos lobbies, World Economic Forum, Naciones Unidas, donde dices, bueno, estos vientos de cola no puedo construir un muro y que no me soplen, aquí me van a llegar vendavales, con lo cual hay que reaccionar. Y nuestra reacción es intentar reinterpretar esta partitura de una forma diferente. ¿Cuál es? Bueno, pues cojo y me muevo a proteínas alternativas y le pongo una capa de sostenibilidad muy potente. Entonces generamos Circular y desde el primer momento ya pensamos que todo tiene que girar en torno 360 grados de un aporte de sostenibilidad, incluso las finanzas. Hablamos con el primer proveedor de financiación sostenible en España, que es BBVA, hablamos con CESCE, que tiene una póliza verde de seguros, y decimos, oye, nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a lanzar así, lo vamos a hacer así, cuando lo tengamos, os lo vendremos a explicar, pero queremos salir como partners vuestros en financiación sostenible. Y aquí la pata financiera de toda reflexión de controlling la acotamos con decir, oye, aquí le vamos a poner un check, pero le vamos a poner un check verde. ¿Por qué? Porque es el futuro, porque la legislación a futuro de finanzas sostenibles y de taxonomía de finanzas sostenibles va por aquí, vamos a cumplirlo. Con lo cual ya empezamos a pensar la compañía de una forma muy importante. Luego hay una cosa para mí muy importante, que es que el libreto que tiene esta partitura y esta ópera tiene un tempo. Es decir, los tempos son muy importantes, los momentos en los que afrontar las cosas son muy importantes. Hay cosas que tocan en un momento y cosas que no. Y creo que un controller o una persona que se dedique al control de gestión tiene que saber identificar los momentos en los que hay que hacer ciertas cosas, ciertas inversiones o ciertas reflexiones o ciertas apuestas o comprometer ciertos riesgos. ¿Nosotros qué vemos? Que esto es un tempo que no es cortoplacista porque el mercado es pequeño, pero vemos que puede tener un efecto de amplificación a 2-3 años vista, pero hay que prepararte porque para competir dentro de 2-3 años vista no puedes prepararte entonces, te tienes que armar ahora. Con lo cual ya ves un horizonte de cuenta de resultados comprometido en 1 o 2 años vista hasta que cojas cierto volumen. Pues para mí esto es control de gestión. Y el vibrato con el que debemos cantar esta ópera es que, lo que decía antes, las capacidades, el talento y los equipos van antes que las finanzas. Con lo cual, toda la parte operacional, toda la parte de recursos, toda la parte de personas, la tienes que empezar a preparar. Y aquí me voy a un artículo de Harvard, que lo podéis ver en Google, que dice, oiga, si usted tiene que competir dentro del futuro, prepárese ahora, pero no prepárese ahora a nivel financiero, prepárese ahora con talento, con gente, con recursos, con capacidades, con habilidades, porque esto le permitirá que cuando se le agote el negocio, poder ponerle una doble S, ¿no?, una nueva curva de aprendizaje. Pues esta es un poco la idea que dijimos nosotros. Quizás nos podíamos haber esperado a lanzar un poquito, luego vino la pandemia, pero dijimos, no, nos toca ahora, la pandemia no es el mejor momento para lanzar esta serie de negocios, pero cuando salgamos, si son 2 años de decalaje, estaremos preparados. Y ahora es el momento, ahora parece que todos vemos ya la luz al final del túnel y ahora estamos preparados para competir, para vender, para operar, para ofrecer cosas a los clientes y tener una propuesta de valor con la que salir al mercado, ¿no? Otra cosa muy importante que hicimos en su día y que tenemos siempre grabada, es decir, ¿qué comparativa de cadena de valor tengo que batir si al final tengo que batir a una cadena de valor que lleva establecida toda la vida, que es la cadena de valor de la proteína, en este caso cárnica, contra una cadena de valor de proteína alternativa o proteína vegetal? Y aquí vemos que las actividades, los nódulos de valor, los nodos de transacción que hay en la cadena de valor y por detrás la cadena de suministro y operacional, no tiene nada que ver la ya establecida con la incumbente. La incumbente funciona de una forma diferente, donde hay una estrategia de selección de proveedores diferente, donde hay unas presiones de selección de proveedores y donde hay otros equilibrios que hay que trabajar.
¿Y esto qué te motiva? Que seguramente cuando tú tienes que asignar talentos y recursos a diferentes momentos de la cadena de valor o tienes que diseñar el modelo de negocio, en qué fases de la cadena de valor vas a competir, tienes que pensar de forma completamente diferente. Y esto fue una de las primeras reflexiones que hicimos, es decir, ¿dónde queremos estar en la cadena de valor? ¿Con qué nivel de apalancamiento de activos? Es decir, si todos van a ser nuestros, vamos a trabajar subcontratando o dejando que otros vengan a nuestra planta a trabajar porque el mercado es pequeño, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipo de perfil de recursos humanos debemos tener? ¿Vale? Y aquí fue intentando comparar lo que ya existía con lo incumbente. Y vimos que había arriba en la cadena de valor cárnica las reflexiones y las ganancias son marginales, es mejora de eficiencia de céntimo a céntimo, y abajo había unos saltos de cadena de valor, había unas curvas S en cuanto a tecnología, en cuanto a optimización de maquinaria, en cuanto a optimización de matrices de proteína, de aditivos, muy importante. Con lo cual dijimos, bueno, yo me tengo que posicionar abajo y para competir abajo tengo que tener esto muy claro. No me sirve lo de arriba me lo miraré de reojo y aprenderé, pero abajo lo tengo que reaccionar de una forma diferente. Entonces nuestra partitura era que en las primeras fases del negocio teníamos que generarnos árboles de decisión. ¿Qué significa árboles de decisión? Abrir cuantas más escenarios mejor de decisión y de espacios competitivos que poder atacar, porque sabíamos que abriendo podríamos tener más valor que solo focalizándonos en uno. Es decir, oye, ejemplo claro, produciré todo en mi planta con una sola marca y atacaré el canal retail. No, esta no fue la reflexión. Y hay gente que tiene esta reflexión y le va bien, y lo hace muy bien. La nuestra no, la nuestra en un entorno de incertidumbre es preparémonos para tener árboles de decisión lo más abiertos posibles y luego ya los iremos cerrando. Pero por lo menos durante 1 año o 2 años dediquémonos a abrir puertas y luego o que nos las cierren o las cerremos nosotros. Por lo tanto, nuestra reflexión de árboles de decisión y cadena de valor nos llevó a decir, bueno, o podemos hacer más de lo mismo o podemos hacer nuevas cosas relacionadas y dentro de lo que nosotros estamos haciendo, que es algo diferente o muy diferente, que es una disrupción, lanzamos Circular Foods. Las otras reflexiones, la 1 y la 2, la hicimos para estructuras de proteína más funcionales de toda la vida, más tradicionales, y la tercera para circular. ¿Qué significa esto? Que esto fue una reflexión estratégica de un grupo que tiene una corriente de proteína tradicional donde aplica el punto 1 y 2, más de lo mismo con el mismo modelo con modelo diferente o nuevas cosas relacionadas, es decir, cadenas de valor que transcurren de forma paralela a la tuya. Y la tercera reflexión es, hagamos algo muy diferente, y ahí está Circular Foods, con una disrupción. Y esa fue la reflexión que nos tocó a nosotros hacer. Lo que os decía antes, ¿no? El tempo, ¿no? que debía tener. Aquí estamos hablando de décadas de transición, porque cambiar un patrón de alimentación en una sociedad no es rápido. Al final, no, yo casi como igual que comía mi abuela, pero mi hijo no comerá igual que come mi abuela, y lógicamente su hijo tampoco. Con lo cual aquí hay 2 generaciones de desfase, pero sí que es cierto que los cambios cada vez son más ágiles y hay factores que aceleran los cambios. Con lo cual era muy importante para nosotros visualizar hasta dónde podría llegar el mercado potencial de esta serie de productos en unos años para acertar con la escala, para no fallar con la escala. Y esto era muy importante, y dejar la puerta abierta al crecimiento, pero no quedarnos cortos, pero no quedarnos con un volumen de infrautilización de los activos o de subcapacidad que te lastre la cuenta de resultados. Con lo cual, para mí es muy importante ir manejando el tempo de las cosas. Y por supuesto, las cosas pequeñas, las cosas grandes, perdón, pues al final empiezan por cositas pequeñas y van acelerando. Y esta fue nuestra reflexión. 4 o 5 reflexiones y me decís un poco cómo vamos de tiempo, pero esto es un crecimiento sostenido, el consumo de esta serie de productos a nivel mundial, y aquí lo focalizo en alimentos de proteína vegetal, pero al final, si os fijáis, son 6,5 millones de toneladas métricas en el mundo, y esto es lo mismo que importa China de carne en un año. Con lo cual, para que veáis los tamaños comparativos de una serie y otra de alimentos en el mundo. En España y en Europa, al final, en Europa son 1.300 millones, en España serán unos 100 millones aproximadamente, y representa el 1% de lo que es la proteína normal o tradicional o cárnica o al uso, ¿de acuerdo? Con lo cual, es decir, bueno, ¿cómo dimensionas ese coche para que esté preparado para competir cuando la carrera se lance, pero que no se gripe al principio?
¿de acuerdo? Que no se nos sirve el motor. Hay escenarios que dicen que hasta el 2060 podría superar, y yo esto no lo veo y no lo comparto. Esto es un análisis de Rabobank, pero aquí nuevamente es cuál es la proyección de que podemos hacer esto, cuál es el análisis que hacemos de fuentes de información que hay expertas o al final que están trabajando todos estos mercados, qué tendencias coges y cómo las incorporas a tu análisis. Consideramos también los factores limitantes y los factores expansivos, y no voy a entrar en detalle a todos ellos, pero como todo aquello que nos podía acelerar o lo que nos podía frenar, y cuál era la potencialidad de que sucediesen circunstancias que o aceleran el cambio o frenan el cambio. Yo cuando el otro día veo que Bill Gates sale con Pedro Sánchez y dice cosas, para mí esto es un factor que acelera. Cuando veo que los menús escolares están cambiando y hay ciertas restricciones, al menos esto está sucediendo en algunas comunidades autónomas, donde hay ciertas restricciones al consumo de carne, veo que esto es un factor que acelera. Cuando veo toda la, algunas veces, corriente de contraprogramación, por así decirlo, de algunas empresas o de algunos colectivos, pues veo que esto puede ser un freno. Pero bueno, es sopesar en una balanza qué me puede acelerar y que al final no es nada más que un mapa de riesgos. Al final es nada más que un mapa de riesgos estratégicos que tú puedes tener en tu matriz de decisión a nivel de control de gestión. Y por último, es decir, la reflexión de qué modelo de negocio encaja todo esto. Y aquí para nosotros fue muy importante un modelo de negocio que le llamamos de pipeline. ¿Qué quiere decir de pipeline? Que en lugar de tener una empresa que haga varias cosas, hicimos 3 empresas dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque teníamos la percepción, y el tiempo nos está dando un poco la razón, de que podríamos interactuar con el mercado de proteína alternativa en 3 puntos. 1, en la elaboración de productos, en el diseño, en la formulación. 2, en la producción. Y 3, en la venta. Y al final son diferentes competencias, y es un poco, aquí tenemos los hitos o las fases o las actividades que hace cada una de estas 3 empresas, pero queríamos generar un concepto de pipeline en el que es muy sencillo. Es decir, yo siempre le digo a los clientes, dime cómo quieres interactuar con nosotros, por dónde quieres entrar en mi mapa de propuesta de valor y por dónde quieres salir. No, mira, es que yo soy una marca y quiero que me distribuyas mi marca. Perfecto, aquí tengo que tener acceso a distribución, un equipo de marketing digital, tengo que tener acceso a gente que me haga la comunicación y tengo que tener acceso a scouting de marcas mundiales para traerlas a España y distribuirlas. Caso de Beyond Meat, por ejemplo, ningún problema. Aquí necesito una empresa que solo haga esto, que es Circular Brands. Por contra, hay gente, retailers que nos vienen y dicen, no, es que quiero una marca y quiero que me la produzcas tú. Muy bien, tengo una empresa que se llama Circular Plant que produce. ¿Y ahí qué le ponemos? Producción, versatilidad, diseñamos una planta a nivel operativo con máquinas muy polivalentes, tamaños de batch muy cortos. ¿Por qué? Porque el mercado es corto, cambiante y tienes que ser flexible. Y dices, oye, ¿habéis automatizado la fábrica? No. Oye, pero eso va contra el coste. Sí, pero va contra la flexibilidad. Y en este caso me pesa más la flexibilidad que el coste. Me voy más a una cadena de suministro pull que a una cadena de suministro push, de empujar producto y ser muy eficiente en coste. No es mi partida ahora. Con lo cual tú puedes entrar a producir un producto con nosotros y a distribuirlo con tu fórmula o no. Nosotros te podemos hacer la fórmula desde Circular Protein Labs, desde el laboratorio, producírtelo y distribuírtelo. Este es el concepto de pipeline, es decir, dime por dónde entras y dime por dónde quieres salir. Donde aquí hay muchos árboles de decisiones estratégicos y de escenarios, ¿de acuerdo? Donde es importante toda la contabilidad analítica, precios de transferencia, incentivos, para cómo mueves esta organización, ¿de acuerdo? Dónde dejas márgenes, dónde dejas negocios, cuál es el push de precios que puedes hacer para el canal, para la distribución, y hay una reflexión de cuántos recursos internalizas y externalizas y cuántos recursos dejas que alguien utilice de los tuyos, porque yo sí que considero que esto tiene que ser un modelo muy colaborativo y muy abierto. O sea, lo que no estamos por la labor, y la frase de apalancar activos significa esto, no estamos por la labor de generar exceso de capacidad instalada en el sector que está creciendo, y al menos nosotros siempre lo proclamamos, para que luego no nos encontremos, que al final acabará sucediendo, pero siempre sucede, que tenemos exceso de capacidad, que trabajamos a costes marginales y que la alimentación al final es un sector para ganar el 2 o el 3% sobre las ventas.
Esto es un poco la reflexión del concepto de cómo encajamos el puzzle organizativo, financiero, estratégico, de propuesta de valor, de funcionamiento, de estructura organizativa, que yo creo que es un poco el compendio de lo que es el control de gestión. Por tanto, nuestra propuesta de valor, y con esto quiero acabar, es, oye, formulación propia con una planta piloto donde te doy gama, agilidad, adaptabilidad y diferenciación, producción propia en diferentes tecnologías donde te doy escalabilidad, garantía, trazabilidad, registro sanitario propio, intento darte escalabilidad y crecimiento porque estoy preparado, porque ya me he preparado comprando activos al lado para poder crecer a nivel de superficie, donde te voy a dar un aporte de sostenibilidad muy importante, 360 grados, desde finanzas, operaciones, packaging, energía, todo esto. Te voy a dar un equipo de marketing y packaging propio, un equipo de I+D propio y marcas de distribución y colaboración con startups, porque también tenemos abierto un capítulo de colaboración con startups y con algunas trabajamos porque las startups tienen ideas, no tienen dinero y no tienen planta. Y nosotros tenemos planta y algo de dinero, pero a veces nos puede faltar toda esta vorágine de ideas que tienen las startups. Con lo cual, yo creo que es muy importante dejar permeable este pipeline a que gente del mundo startupero pueda conectar con nosotros y a ir. Te requiere una flexibilidad en el discurso muy importante porque no estás tratando con una corporación, estás tratando muchas veces con gente que está su propio corazón en el producto y en el proyecto y eso hay que respetarlo, hay que tener sensibilidad, ¿no? Y esta es nuestra apuesta, esta es nuestra pequeña reflexión de control de gestión que hemos llevado a cabo en Circular y si hay alguna duda pues estaré encantado de por lo menos echar una mano y colaborar y responderla. Pues estupendo, Santi, pues muchas gracias. Pues gracias, Santi, por tu aportación. Conocer un proyecto tan innovador y con tantas aristas desde el punto de vista del control de gestión, la verdad es que es súper interesante y estoy seguro que va a tener un éxito tremendo. Ya lo está teniendo, pero auguro un éxito aún mayor. Muy grande. Pues si hay alguna consulta o duda sobre lo que has comentado, pues tanto los que están aquí la guardamos y la guardamos para la parte final y los que están online pues también la pueden trasladar ahora mismo por chat y al final también la atenderemos. Vamos a pasar a continuación a la segunda ponencia prevista que la va a impartir Enrique Aparicio, a quien tengo a mi lado. Enrique actualmente es Retail Merchandising Advisor en Tous. Y también es fundador y CEO de una empresa, un proyecto innovador en el mundo del arte, que es ATIC, que está a punto de ver la luz y que la verdad que tiene también muy buena pinta. Enrique ha sido anteriormente director de Business Intelligence y Controller en Parfois y también ha sido Head of Controlling en Zara, en el grupo Inditex. Es miembro del Consejo Académico de la certificación CCA y profesor también dentro de diferentes escuelas de negocio y, por supuesto, en nuestra escuela en los programas de máster de control de gestión. Enrique es de Almería, yo soy de Málaga, estamos en el sur, estamos muy en contacto y la verdad que es un placer, Enrique, que nos veamos aquí en Madrid poniendo esto en marcha también, este proyecto, y que tú, como siempre, pues estés apoyándonos. Así que mil gracias por tu participación, te cedo la palabra y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Gumer, Escuela F, Lola, iGlobal. Es un placer, como siempre, colaborar con vosotros y esta potenciación que hacéis tan fuerte del mundo del control de gestión que es un auténtico placer, ¿no? Y bueno, lo primero es que congratularnos a todos porque estamos en un evento físico, ¿no? O sea, esto hacía mucho tiempo que no estábamos aquí sentados, un foro evidentemente pequeño porque no podemos tener todavía mucha gente y demás, y estamos haciéndolo compartido online y físico, que creo que esto va a ser la tónica general en los próximos meses, pero bueno, yo creo que bueno, hace ya un año y medio por lo menos que no estamos en una de estas, ¿no? Por eso yo creo que nos tenemos que congratular todos y bueno. Es una pregunta, veo aquí en el grupo físico, veo mitad aproximadamente hombres y mujeres. Hombres, ¿conocéis Parfois a los hombres? No, a mujeres ni pregunto, ¿no? A mujeres ni pregunto, ¿no? Exactamente. Muy rápidamente, sobre todo para el público masculino que no conoce Parfois, Parfois es una cadena de grupo, o sea, una cadena independiente. Mucha gente piensa que es de grupo Inditex, pero no lo es una cadena independiente, portuguesa, también mucha gente piensa que es francesa, y bueno, pues actualmente tiene prácticamente 1.100 tiendas, 65 países y bueno, una cadena dedicada a los complementos de señora. Por eso el público femenino ni pregunto. En España nos decía siempre Parfois, ¿no? Yo te digo algo como si estuviera
en Parfois, pero bueno, algo que llevo en el corazón, igual que, por supuesto, el grupo Inditex, ¿no? Y Zara. Y bueno, pues vamos entonces a entrar en materia. Tengo que... ¿Vale? Está abierta. Otra presentación, ¿verdad? Sí. Si no... Aquí estamos, eso es. Perfecto. Muy bien. Bueno, control de gestión y analítica de datos, ¿no? Así es como he titulado esta parte de la presentación, ¿de acuerdo? Pieza fundamental de la estrategia y al final cómo el controller puede realmente ayudar a todo esto, ¿no? A esta parte de analítica de datos, ¿no? Que tan de moda está. Analítica de datos, analytics, business intelligence, big data, busquémosle la palabra que queramos, pero al final lo que estamos hablando de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí empiezo a dejar aquí alguna idea, ¿no? Las empresas quieren emprender en su digitalización. Y si alguna cosa buena ha traído el COVID, ha traído muy poca, evidentemente, porque esto es una desgracia lo que hemos vivido, pero alguna cosa ha traído que es el empeño en que las empresas tienen que enfocarse muy claramente en su digitalización. Todo el mundo decía que digitalizarse era muy importante, próximo año, planes, pero llega el COVID y nos pone a todos enfrente de la cara como es una urgencia. Y el problema que tienen muchas empresas es justamente cómo hacerlo, ¿no? Todo el mundo quiere, pero realmente nadie sabe cómo, ¿no? Muy poca gente de verdad sabe cómo hacerlo. Y aquí hay un tema, ¿no? Tienen muchos datos que no saben cómo explotar. Yo cuando empecé en el control de gestión hace 15 años ya, yo recuerdo que el problema era extraer los datos. Ese era nuestro problema real, era extraer los datos y luego sacar las conclusiones, pues eso era un problema ya que venía después de mucho picar piedra, ¿no? Hoy día, evidentemente hay muchas empresas que todavía tienen este tipo de problemas de la extracción de datos, pero hoy día el problema no es la extracción de datos, el problema es saber qué hacer con los datos. Y de hecho, es muy claro, evidentemente, en los negocios digitales, donde podemos traquear todo lo que pasa en la cadena de valor, todo, y si nos dedicamos al B2C, al cliente final, podemos saber del cliente cómo se mueve por todos sitios, pero es que en el mundo físico la tendencia es a saber, vamos a saber en pocos años casi lo mismo que sabemos en el mundo digital. ¿De acuerdo? Pongo empresa, algunos ejemplos en el mundo de retail de moda, que como habéis visto es gran parte de mi experiencia. Hay empresas que tienen, empresa americana, reconocimiento facial en los escaparates, ¿de acuerdo? Donde consiguen identificar si las personas cuando pasan por el escaparate están teniendo una reacción positiva o negativa al escaparate. Por lo tanto, consiguen traquear hasta qué punto el producto que estén expuesto, cómo tienen montado el visual del escaparate, funciona o no funciona. No hay encuestas, es lo que interpretan de lo que está pasando en las caras de las personas. Beacons, pequeños receptores radiofrecuencia en las tiendas que te permiten incluso hasta saber el mapa de calor de la tienda, por dónde pasa el cliente en toda la tienda, saber cómo diseñar tu tienda con datos, ¿de acuerdo? Ya no es lo que pasaba antes, que era, bueno, ¿cómo voy a diseñar la tienda? Te cogía al experto de expansión, el que tenía mucho conocimiento, y lo hacía por su conocimiento, ¿de acuerdo? Ahora somos capaces de decirle al experto cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y eso, el control es fundamental, ¿no? Entonces nos volvemos expertos o tenemos la oportunidad de volvernos expertos en prácticamente todo, porque somos el perfil perfecto para conseguir extraer insights de la información. Y este es el driver fundamental, ¿no? Entonces, al final, la tendencia es que tenemos muchos más datos que lo teníamos antes y vamos a tener muchos más en el futuro. De hecho, había una estadística, no la tengo en la presentación, pero la digo de memoria, una estadística que decía que el 90% de la información disponible se ha generado en los últimos 5 años. El 90%, solo en 5 años. Esto es exponencial, ¿no? Y esto va a seguir así, por lo tanto, el problema realmente es saber qué hacer con la información. No tanto extraerla, porque la tecnología nos está ayudando en eso, sino saber qué hacer con la información. Y poco lo que os comentaba, ¿no? Internet de las cosas. Es decir, todos los dispositivos de alguna forma están conectándose con el mundo físico y tenemos información de todos esos dispositivos, como los ejemplos que os he dado del retail de moda, y hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? Y como decía, ¿no? La mayor parte de las empresas no saben cómo hacerlo, por dónde empiezan. Que, de hecho, la mayoría, si consiguen pasar el problema de tener los datos disponibles, ¿de acuerdo?, de una forma coherente,
después se pierden con tantos datos, se pierden. O sea, no saben por dónde tirar y de hecho tienen tanto que se terminan perdiendo y terminan no sacándole el fruto que deberían, ¿de acuerdo? Y todos hemos escuchado esta frase, ¿de acuerdo? Que realmente la información, el dato, ¿de acuerdo?, es el nuevo petróleo. Y es así, o sea, es la realidad. Cómo hay grandes multinacionales, las mayores corporaciones del mundo están basadas en datos. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, digo siempre que Amazon, su negocio no es vender. Amazon, en el fondo, voy a simplificarlo mucho, Amazon, en el fondo, es un Google con transporte. ¿De acuerdo? Y ellos se posicionan claramente a que sean el buscador para comprar cualquier cosa, ¿no? Al final, la información es oro, es petróleo y tenemos que saber cómo explotarla, ¿no? Por lo tanto, gran parte del trabajo de nuestro como controllers es justamente cómo convertir todo este flujo de información, en decisiones data-driven, ¿de acuerdo? En decisiones basadas en información, ¿de acuerdo? Y podemos mejorar cualquier tipo de decisión que os podáis imaginar, la podemos mejorar con información. Hasta incluso los trabajos más creativos se pueden mejorar con vía información. No digo que lo vayamos a sustituir, porque hoy es imposible, no sé, en el futuro, pero sí que podemos aportar mucho. Y creo que esa empieza a ser una de las misiones que tenemos los controllers y creo que es una gran oportunidad que nosotros tenemos como colectivo y que tenemos como profesionales dentro de nuestras organizaciones. Aquí lo digo, ¿no? Los controllers deben posicionarse como los líderes de esta gran revolución. Esta gran revolución en las empresas que no son las grandísimas corporaciones, ¿de acuerdo? Esta revolución no tiene padre y madre dentro de la organización, no suele tenerlo. Este es el problema que suele pasar en los controllers, en las organizaciones. Por lo tanto, el controller puede coger ese testigo y creo que los controllers son los que deben coger ese testigo. Por eso yo también aquí lo que os lanzo es una invitación a coger ese testigo y proclamaros líderes de esta revolución. Pero no de coger la bandera y vamos, soy el líder, no. A ir poco a poco generando valor y ir demostrando a la compañía que ese es el camino. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí os voy a dejar unos consejos concretos, ¿de acuerdo? Primer consejo, diseña KPIs y así harás que la organización pase a la acción, teniendo el control de las relaciones causa-efecto. Y este es el punto fundamental del qué voy a hacer con la información. Lo que vas a hacer con la información debe ser un reflejo, tiene que ser un reflejo en un KPI, en una métrica clave. Diseñar esa métrica clave, después sacarla del sistema, evidentemente, calcularla y hacerla visible para todo el mundo, ahí está el verdadero valor, ¿de acuerdo?, de los procesos de gestión de información, ¿de acuerdo? Y por eso digo que nosotros como colectivo somos, sin duda, podemos ser líderes de esta revolución, como decía, ¿no? Y aunque parezca increíble, hay grandes lagunas entre lo que la empresa mide y lo que quiere conseguir, ¿de acuerdo? O dicho de otra forma también, yo he visto muchas empresas como dicen, es muy importante lo que sea, y resulta que no tienen nada para medir eso que es muy importante. Entonces, ¿cómo puede ser algo muy importante si no lo mides? ¿No? Aquello que se dice, si no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Ese principio Kaizen, ¿no? Es llevado al extremo, pero la realidad es así. Si es importante, hay que medirse, ¿de acuerdo? Si hay que medirlo, de hecho voy más allá, si es importante, se mide, se presupuesta y se hace una retribución acorde a esos objetivos, ¿de acuerdo? Este es el ciclo realmente para los KPIs fundamentales a nivel de empresa. Y aquí pongo un par de frases de gente mucho más sabia que yo, ¿de acuerdo? Que es que Einstein decía que si tuviera 60 minutos para resolver al final un problema, pasaría 55 minutos preguntándose cuál es la respuesta, mejor dicho, perdón, la pregunta a ese problema. Y después solo 5 en responder la pregunta. Porque al final nosotros, nuestro proceso en nuestro cerebro es siempre empezar a buscar soluciones. Y nos olvidamos a veces de la pregunta que queremos responder, ¿de acuerdo? Y aquí mi sugerencia es que vamos a darle la vuelta a nuestra naturaleza humana de ir a buscar soluciones. Vamos primero realmente a cuestionarnos cuál es justamente la principal cuestión que queremos responder. De hecho, también aquí el CEO de Google, ellos por ejemplo dicen
que construyeron Google a base de preguntas. Escribieron 20 preguntas sin respuesta y la misión de Google era contestar en la historia de Google a esas 20 preguntas. Y esa es su misión y la han construido así. En su momento no era posible, ¿de acuerdo? Pero cada vez va siendo posible y van respondiendo a esas preguntas. Por eso aquí lo que quiero mostrar con estas frases no es otra cosa que el poder de hacerse las preguntas correctas. Por eso, aquí lo que os propongo, como un proceso alternativo a la selección de KPIs, ¿de acuerdo?, de métricas clave, es justamente el proceso de Key Performance Questions, ¿de acuerdo? Es decir, hacerse las preguntas clave. Una vez que tengamos la pregunta clave, el KPI es casi directo, ¿de acuerdo? Os dejo aquí muy rápidamente cuáles son los 6 pasos, ¿de acuerdo?, para formular esas preguntas clave. Primero partamos de la estrategia, ¿de acuerdo? Conozcamos cuál es la estrategia y a partir de ese conocimiento de la estrategia empecemos a preguntarnos en base a esa estrategia cuáles son las preguntas clave, ¿de acuerdo? Si la empresa no tiene un plan estratégico 100% formal, aún así tiene estrategia, ¿de acuerdo? Obtengamos esa estrategia y hagamos esas preguntas importantes. Súper fundamental, ¿de acuerdo? Porque los controllers somos muy listos, ¿de acuerdo? Y tendemos a veces a no hacer las cosas suficientemente con el resto de la organización, por lo menos los temas que son puramente numéricos. Aquí es fundamental involucrar a los equipos, a diferentes áreas, a la hora de preguntarse cuáles son esas preguntas clave, ¿de acuerdo? Por varias cosas. Primero, porque van a hacer preguntas que nosotros no vamos a hacer. Van a ayudarnos a hacer una solución mejor. Nosotros vamos a guiar ese proceso, ¿de acuerdo? Aquí os recomiendo que hagáis un proceso de brainstorming, ¿de acuerdo? Y después, como segunda razón, además, vais a hacer que cuando hagáis un KPI basado en esa pregunta clave, vais a conseguir que ellos, que son los fundamentales, el negocio, lo van a aceptar porque han estado involucrados en ese proceso. No va a haber gestión del cambio. El cambio ya va a ser muchísimo más natural. Y esto es fundamental, porque he visto también KPI súper buenos a nivel matemático que no han triunfado porque no hablan el lenguaje del negocio o el propio negocio ha dicho esto no es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, involucrarlos y hacerlos partícipes es fundamental para que este approach al final salga adelante. Las preguntas tienen que ser abiertas, es decir, no se pueden contestar como sí o no, ¿de acuerdo? Céntrate en el presente, ¿vale? Pero sobre todo, céntrate en el futuro, ¿vale? Por eso esta vinculación con la estrategia y centrarnos siempre en el futuro, ¿de acuerdo? Preguntas cortas y claras y rediseña, o sea, esto es un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Un poco como decía Santi, ¿no? Al final yo creo que todos los procesos hoy día que hagamos es proceso de aprendizaje, todo cambia mucho, cambia una barbaridad, por lo tanto no tengamos problema en revisitar lo que hemos hecho. Y aquí la agilidad prima mucho. Por lo tanto, no os preocupéis si tenemos que volver a redefinir algunas preguntas clave o a redefinir algunos KPIs, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Es un proceso de aprendizaje. Y aquí simplemente, a modo de ejemplo, os dejo algunas preguntas clave que, como veis después, es bastante más sencillo conseguir el KPI, ¿no? ¿En qué medida estamos mejorando nuestros márgenes de beneficio para nuestros nuevos servicios? ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestros márgenes de beneficio, está claro, hay que definir cuáles son nuestros nuevos servicios. Después hay aquí una parte de definición de lo que significa esto, ¿de acuerdo? ¿Qué son los nuevos servicios? ¿Qué es la lealtad? Por la segunda pregunta. ¿Qué también estamos fomentando la lealtad entre nuestros clientes más rentables? La lealtad, la calidad del servicio. Estas cuestiones un poco más cualitativas son más complicadas de poner con una base matemática, pero podemos hacerlo, ¿de acuerdo? La lealtad puede ser, oye, y esto hay que definirlo también con los stakeholders de la compañía. ¿La lealtad qué es? ¿Es el tiempo que han estado con nosotros? ¿La recurrencia de la compra? ¿De acuerdo? Pensemos que es la lealtad, ¿de acuerdo? En nuestra organización. Y no tiene por qué ser común para toda la empresa, tiene que ser lo que sea para nuestra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es mucho más sencillo encontrar la expresión matemática, el KPI, cuando ya tenemos la pregunta clave formulada. Y para terminar este bloque, dar solo algunos consejos prácticos para la definición de KPIs. ¿Qué miden resultados de proceso repetitivo o acción repetitiva? No puede ser una cosa que pase cada 2 meses, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, deben hablar el lenguaje ampliamente entendido, ¿de acuerdo? Tienen que ser medibles de forma sencilla, lo más sencillo posible, y esto es muy importante también porque
Si la expresión matemática es muy complicada, es difícil de obtener, es difícil de calcular y es difícil de entender sobre todo, no va a tener éxito aunque sea la mejor expresión matemática. En este sentido, y en los controllers nos cuesta mucho hacer esto, es el trade-off, tenemos que elegir entre la exactitud del dato, ¿de acuerdo? O elegir entre algo menos exacto pero más sencillo de entender. Cuando nos encontramos entre esa tesitura, en esta cuestión vamos a lo más sencillo, aunque sea menos exacto, porque vamos a provocar mucho más impacto real en la organización. La gente lo va a entender y la gente va a tener acciones. Un KPI, muy importante, siempre tiene que tener acciones detrás. Por lo tanto, hay que definir esos KPIs para que tenga una acción detrás, ¿de acuerdo? Datos siempre parece correctos, siempre lo digo, una obviedad, ¿de acuerdo? A un controller se le perdona una vez datos incorrectos, se le puede llegar a perdonar una segunda vez, la tercera vez está muerto. Y no está muerto porque lo vayan a echar de la empresa, está muerto porque nadie va a creer en ese controller, ¿de acuerdo? Y esto es algo que no se dice mucho, pero es fundamental, ¿de acuerdo? Leading indicators, la tecnología nos está provocando tener indicadores que nos muestren el futuro, cómo va a ser el indicador en el futuro, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, asegurar el alineamiento de todos los KPIs a nivel global de la empresa. Lo que he dicho, simplifícate y quédate con pocos KPIs también, asegura la puesta de acciones de medidas correctoras y, bueno, todo esto que estaba comentando, ¿de acuerdo? Definición de KPIs es un trabajo fundamental. Podemos tener los mejores técnicos, los mejores análisis, la mejor Big Data, Analytics y demás, pero si no definimos los KPIs, si no definimos lo que hacer con ellos, no sirve de nada. Por eso vuestro papel es fundamental. Segundo consejo, comunica de forma inteligente y pasa al siguiente nivel en el impacto de tu análisis y conclusiones. Esto es algo que los controllers, que tenemos esa parte del cerebro más racional, ¿de acuerdo?, y no tanto esa creativa, fallamos. Por eso es algo que nosotros tenemos que forzarnos a hacer una comunicación visual potente. ¿Y por qué? No porque lo diga yo, ¿de acuerdo? Esto porque lo dicen los estudios. Los estudios dicen que recordamos el 80% de lo que vemos, 20% de lo que leemos y 10% de lo que oímos. Es decir, entre él y yo vamos a hablar aquí una hora, ¿de acuerdo? Y no voy a recordar prácticamente nada de lo que decimos. Voy a quedar con mucho más con lo que estáis viendo. Entonces, si esto es así, porque nuestro cerebro funciona así, tenemos que adaptarnos a él. Por lo tanto, esas diapositivas infernales con infinitos textos, eso no sirve absolutamente de nada, solo para confundir. Y por eso aquí también os sugiero un approach, ¿de acuerdo? Hay libros escritos sobre esto, que es el principio de la pirámide, ¿de acuerdo? Sencillo, ¿de acuerdo? Pero muy efectivo, que básicamente aquí son 3 consejos. Siempre la respuesta primero. Vas a comunicar la respuesta lo primero, ¿de acuerdo? No te líes explicando cómo has llegado a la respuesta, no, lo primero es la respuesta. Lo segundo, agrupa y resume los argumentos. Y tercero, ordena de forma lógica las ideas que lo apoyan. ¿Por qué el principio de la pirámide? Y ahora vuelvo aquí. Por esto, nosotros cuando hacemos problem solving, lo que hacemos es de bottom up, ¿no? Empezamos a ver pequeñas hipótesis, pequeñas ideas, vamos confirmando esas hipótesis y luego encontramos la idea y encontramos la solución. Entonces nosotros, cuando comunicamos, lo solemos hacer como hemos hecho el proceso, de abajo hacia arriba, pero, y esto es natural y es humano, ¿de acuerdo? Pero volvemos, tenemos que volver a forzarnos a hacerlo de forma inversa. Tú vas a tener, cualquiera de nosotros vamos a tener mucho más impacto si decimos, tenemos que hacer esto por idea 1, idea 2, idea 3. Ya está. Si quieren más profundidad, nos sentamos y vemos todos los datos que queráis. ¿De acuerdo? Pero esta es la forma efectiva de impactar realmente de forma comunicativa en este sentido verbal. Pero también a nivel de presentaciones PowerPoint. Esto se puede hacer en una presentación PowerPoint. Exactamente igual. Y por eso también, lo decía en la diapositiva anterior, hay que lanzarse a la piscina. Esos controllers que hacen análisis y te dicen, bueno, pues he visto esto, te dan toda la explicación, pero no terminan de decir qué es lo que hay que hacer. Pues esto también nos obliga a decir, hay que hacer esto, por esto y por esto. Y cambia, de verdad creerme, que cambia de una forma muy importante el impacto de nuestra comunicación. No solamente hablada, sino también a la hora de comunicación vía presentaciones PowerPoint, ¿de acuerdo? Y tercer consejo, usa Analytics y haz que las nuevas tecnologías trabajen para ti y no tú para ellas. Porque hay muchos controllers que parece que son ellos los que trabajan para las nuevas tecnologías, ¿no? Extracción de datos, a veces limpieza de datos, ¿de acuerdo? Y que son esclavos realmente de esas nuevas tecnologías. Y bueno, aquí lo que tenemos
tenemos una oportunidad de oro, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de Business Intelligence, normalmente lo que solemos pensar que Business Intelligence son herramientas de visualización de datos, o visualización de reporting, ¿de acuerdo? Y realmente no, ¿de acuerdo? Aquí lo intento decir, ¿no? El BI es mucho más que eso, ¿de acuerdo? Y el BI, sobre todo la parte más potente, es la última capa que represento aquí en este gráfico, que es la del análisis predictivo, ¿de acuerdo? Y bueno, yo siempre digo que Microsoft es el Zara de la tecnología, porque democratiza las grandes partes tecnológicas y está consiguiendo que en sus herramientas ofimáticas sea muy sencillo, sin tener conocimiento de estadística, está consiguiendo que, por ejemplo, hagamos análisis predictivo sin grandes conocimientos. Y aprovechémoslo. Y esto va a una velocidad brutal, ¿de acuerdo? Lo que hace hoy este tipo de herramientas es muy distinto de lo que hacían hace 5 años y va a ser muy distinto de lo que van a hacer dentro de 5 años. Por lo tanto, meternos aquí es fundamental, ¿de acuerdo? El Excel no va a morir nunca, ¿de acuerdo? Yo creo que va a seguir durante décadas, ¿de acuerdo? Se adaptará, cambiará y demás, pero hay otras herramientas como Power BI, por ejemplo, o otra cualquiera, ¿de acuerdo? Pero que nos están dando a nosotros un salto cualitativo brutal. Por lo tanto, tenemos que dejar de ver tanto la parte de hacia atrás, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? ¿De acuerdo? Sino ir mucho más a qué es lo que va a pasar y vamos a anticiparnos con acciones para lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser mucho más esa parte de decir a las compañías qué es lo que hay que hacer por vía de ese análisis predictivo, ¿de acuerdo? Aquí os dejo simplemente aquí algunas sugerencias de algoritmos, ¿de acuerdo? A la izquierda y herramientas a la derecha, ¿de acuerdo? Los algoritmos no han evolucionado mucho desde los últimos años, la gran revolución está siendo realmente la herramienta. Y los lenguajes de programación, de análisis predictivo, los que están siendo más estándar es Python y R, ¿de acuerdo? Python tiene un componente un poquito más IT, si queréis, y R un poquito un componente más estadístico, ¿de acuerdo? Los dos hacen más o menos lo mismo de diferentes formas y si os queréis aprender y demás, os aconsejo R, que suele ser más fácil para quien no viene del mundo de IT, ¿de acuerdo? Pero bueno, también hay herramientas gratuitas como por ejemplo RStudio, ¿de acuerdo? Y hay muchos tutoriales, hay mucho que hacer aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es para el que quiere meterse ahí, pero que cada día está siendo menos necesario meterse ahí y esa es la verdad. Y por eso aquí tenéis el cuadrante mágico de Gartner, hablando de plataformas BI, y aquí simplemente lo pongo, ¿no? Que arriba a la derecha son los líderes, ¿no? Y aquí me gustaría reseñar rápidamente el caso de Power BI, porque antes estaba un poco ahí en medio, ¿de acuerdo? Y ahora está claramente como la líder. Entonces, gratuita, la líder, por lo tanto, lo tiene todo, ¿de acuerdo? Gratuita, no todo, ¿de acuerdo? Una parte por lo menos. Cuando empieza a compartir información y demás con el resto de usuarios, ya no es gratuita, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que podéis hacer clustering automático, esto con gran parte de la herramienta BI, estos son ejemplos concretos de Power BI, ¿de acuerdo? Clustering automático, ¿de acuerdo? Hacer clustering antes tenías que ser un estadístico, hoy te hace clustering automático con bastante calidad. Key Influencers, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que a mí me encanta, esto es un pequeño gran secreto, que guardarlo, que no lo sepa nadie dentro de vuestra organización, porque hacen una parte de nuestro trabajo como controller, ¿de acuerdo? Que vosotros le decís, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? En que le dice, oye, dime cuáles son los influenciadores clave por los que una tienda, en este caso, está en este clúster, y ese clúster son las tiendas mejores de venta y más rentables, por lo tanto, las estrellas. Y aquí te cuantifica, ¿de acuerdo?, cuáles son los influenciadores clave y te lo dicen matemáticamente cuánto incrementa la probabilidad de que una tienda sea buena de venta y rentable cuando tiene esos atributos. Entonces, yo ya soy más experto que el de expansión, porque le puedo decir perfectamente, no soy más experto, ¿de acuerdo?, en la forma de hablar, pero le puedo decir, oye, expansión, necesitamos componer, ¿de acuerdo?, la tienda ideal tiene que ser de esta forma. Por lo tanto, busca esas tiendas. Podemos guiar a la persona de expansión, que antes era imposible meternos en eso. Y antes era muy difícil, nosotros antes intentábamos hacer este tipo con análisis tradicional, era muy difícil llegar a esto. Ahora, esto es 5 minutos de análisis, ¿de acuerdo? Y bueno, por eso digo que este es un pequeño gran secreto y aprovecharlo, ¿de acuerdo? Y empezar a darle visibilidad a la organización. Análisis predictivo, ¿de acuerdo? De momento Power BI solo permite hacer análisis predictivo en series temporales, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo muy fácil, ¿de acuerdo? Por eso,
lo que os digo, bienvenido a la tercera edad de la maquinaria, ¿no? Como le dicen los americanos. Estamos en la revolución industrial hace ya mucho tiempo. Hace muy poquitos años estamos en la era de la información y estamos ya entrando en la era de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo cambia mucho, cada día tenemos más herramientas y nosotros podemos aprovecharlo. No necesitamos ser informáticos para aprovecharnos de todo esto. Por lo tanto, por eso digo, el controller debe ser la clave en esta transformación, porque conseguimos hablar el lenguaje de los IT, conseguimos hablar el lenguaje del negocio, de los financieros puros, y conseguimos hablar el lenguaje de prácticamente cualquier persona de la organización, y por eso creo que tenemos tanto potencial. Y además somos muy analíticos y conocemos el negocio. Por lo tanto, la transformación por vía estos diseño de KPIs y aplicación de herramientas BI, creo que es una oportunidad de oro que tenemos como colectivo. Y por eso, solo para resumir, diseño de KPIs, comunica de forma inteligente y eficaz al resto de la organización y usa Analytics, ¿de acuerdo? Y haz que las nuevas tecnologías trabajen para ti. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad estoy súper feliz de estar en un evento físico, no se puede estar en mejor compañía y nada, muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Enrique. La verdad es que es una alegría el poder compatibilizar por lo menos ya encuentros presenciales con online, que bueno, que desde hace un año y unos meses hemos pegado un avance en estas nuevas tecnologías de comunicación, pero como dice Enrique y yo personalmente, el contacto físico, personal, el encuentro, el vernos las caras, incluso cuando pueda ser sin mascarilla, mucho mejor para esas expresiones que a veces nos cuesta identificar cuando nos vemos, pues volveremos y no perdamos ese contacto que es tan importante, porque al final somos personas y lo digital está muy bien, pero seguimos siendo humanos. Yo creo que ha estado súper interesante las dos ponencias, daros las gracias a los dos, tanto por la calidad como por además ceñiros al tiempo, que siempre cuando los organizadores estamos aquí apretando, y la verdad que lo habéis clavado. Espero que haya sido interesante para los que están online y por supuesto para los que estáis aquí. Y sí que vamos a abrir este pequeño turno de preguntas, de dudas, por si podemos debatir algún tema, que sé que había alguna por aquí y invito, online ya hay alguna, ahora la trasladaremos, pero los que estabais aquí también teníais alguna duda. Si quieres tú, Fernando. Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad es que las dos ponencias me han parecido excelentes, súper inspiradoras, de verdad, me ha parecido... La primera, Santi, si me permite decir Santi, y tanto. Me ha encantado, además también tengo una vena académica y doy el caso en la Universidad de Villalmit, ¿no? El caso de Darden, que seguro que lo conoces, de la Universidad de Virginia y demás, ¿no? Me ha parecido esto. La pregunta un poco es que, claro, de alguna manera hoy el mercado es estrecho, de alguna manera hay que apostar que ese mercado se ampliará, porque de alguna manera los consumidores, y esas tendencias parecen imparables, pero lógicamente a veces cambiar el comportamiento del consumidor pues tiene su tiempo, ¿no? A veces es más fácil cuando viene una ley, viene alguien y dice, mira, ya verás que rápido va a ir la sostenibilidad, porque entre la información no financiera que ya hay, entre la línea que viene normativa de Europa, pues al final se va a ir rápido, ¿no? Y hasta qué punto, por tanto, digamos, ese mercado que hoy es estrecho y que apostamos a la tendencia de cambio de mercado, realmente solo cómo se compatibiliza con esos planes que tienen por detrás los posibles crecimientos y todo este tema, ¿no? Y la pregunta para Enrique también, que me ha parecido excelente, inspiradora y demás, ¿no? Es, de alguna manera, para los que todavía estamos en la prehistoria del tema de Business Analytics y estas cosas, claro, al final hay una mezcla, ¿no?, entre el concepto un poco más tradicional de control de gestión, que bueno, eso es algo más nos es próximo, y ya con el concepto de herramienta, ¿no?, y el business analytics, cómo engarzar a alguien que viene un poco un poco más que va más atrasado todavía, ¿no?, cómo amoldar esos términos. Esas dos preguntas, pero primero felicitaros, me ha parecido extraordinario. Santi, dale tú que por orden. Yo cuando decíamos cómo adaptas una estrategia a un mercado que dices que puede tener factores de éxito que te lleven arriba, expansivos y limitantes, que un poco lo hemos pasado por encima, pero nosotros los teníamos bastante analizados, por descontado que una legislación te aprieta. Si tú miras todo el cuerpo legislativo que hay en términos de sostenibilidad, es una legislación a más o a menos. Yo siempre me hago preguntas un poco de Playmobil, que digo yo, ¿eh? ¿A más o a menos? Es a más.
La gente del retail, ¿qué le ha pasado con las bolsas? La gente de los envases, ¿qué le ha pasado a las bolsas? Pocas veces se han juntado Coca-Cola, Pepsi, Schweppes para hablar de alguna cosa y se están juntando para hablar del RPET, del PET reciclado. Es decir, todo ese viento de cola nos lleva a factores de más, ¿de acuerdo? Luego hay una cosa muy importante, que es que nosotros generalmente tendemos a pensar el mercado en términos españoles. Y al final España es un mercado pequeño, Y una de las reflexiones que me hago en alimentación es que en alimentación, y esto es una cosa muy importante, por ejemplo, para el grupo donde trabajo, en alimentación nosotros somos exportadores netos. No me gustaría que algún día nos hicieran importadores netos. Y en esto de proteína alternativa tiene pinta de que seamos importadores netos si no hacemos algo. Con lo cual, hay una cosa muy importante para mí, que es que nosotros no podemos competir con los 700 millones que ha invertido Beyond Meat en I+D, porque no tenemos ni las rondas de financiación ni la capacidad de tener el venture capital que tienen en Estados Unidos, que alguien hace un pitch de 3 minutos y le dan un cheque de $1 millón. Esto no lo tenemos. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Y esto me voy al tema de los momentos y la estrategia por capas, la estrategia digamos, por momentos temporales. Nosotros tenemos un análisis estratégico de cómo competir ahora y en 2 años y cómo competir a 2 años vista. La cadena de valor de a 2 años vista no tiene que ver con la cadena de valor actual. ¿Por qué? Porque todos los participantes de la cadena de valor, industria, aditivos, ingredientes, envases, matrices de proteína, todos se están armando. Lo importante es ver cómo se están armando estas cadenas en el sur de Europa, que es más o menos donde nosotros podemos operar con un esquema de costes eficiente. Y ahí se están pasando cosas. ¿Cuál es nuestra reflexión? El día de mañana, mi cliente objetivo no es el supermercado de la esquina. Mi cliente objetivo, porque hay una lucha feroz por la alimentación en este país, condicionada por muchos ingredientes, entre los cuales es por la lucha, para mí, del tridente fantástico del retail, Mercadona, Lidl, Aldi, por ejemplo, ¿no? Y eso comprime y condiciona mucho. Nuestra reflexión tiene que decir, bueno, si hemos sido capaces de en 60 años de historia generar una cadena de valor líder mundial y benchmark mundial en proteína cárnica, como puede ser el cerdo, ¿por qué no lo podemos hacer en esto? ¿Por qué no podemos ir a competir a un restaurante de Tokio, que hoy vamos a competir con muchos productos españoles? ¿Por qué no podemos ir a competir con esto? Si vamos a competir con lo mismo que existe en el mercado a día de hoy, no competiremos y nos ganarán. Lo que tenemos que competir es con una cadena de valor propia, nuestra, establecida y arraigada aquí, que es como puede ser en otros productos, como puede ser, no sé, el aceite de oliva, como puede ser el vino, como puede ser otros productos agroalimentarios. Y eso se tiene que construir, y eso no lo construyes solo, lo tienen que construir diferentes operadores. Con lo cual, nuestra estrategia es, en 2 años, intentar trazar alianzas o intentar trabajar para que cuando se vaya construyendo esa cadena de valor podamos ir a competir. Y ahí sí que me encontraría fuerte si tengo matrices de proteína criadas en este caso, cultivadas aquí, texturizadas o extrusionadas aquí, aditivadas o trabajadas con cosas de aquí, con sabores de aquí, para ir a exportar. Ese, entiendo, es mi camino a 2 años vista. Mientras tanto, voy trabajando esa capa, tengo que competir, estos 2 años tengo que hacer cosas con lo que haya y me tengo que preparar. Y lógicamente, yo creo que la legislación favorecerá eso, será mucho más restrictiva en temas de sostenibilidad, eso será un elemento. Si al final tenemos las patas del controlling, yo creo que hay que poner una pata, Lola, ya, de sostenibilidad, porque hay que aprender de estas cosas, porque son reflexiones que te condicionan inversiones, equipos, maquinaria, procesos, al menos en alimentación, ingredientes, todo te condiciona eso. Finanzas, cuando haya un mercado discriminado de, tú eres sostenible, tienes un tipo de interés de Euribor más tanto, o tú no eres, tú tienes un Euribor más tanto más. Eso sucederá. Y habrá una discriminación positiva por ciertas cosas de sostenibilidad. Pues eso hay que prepararlo y eso es un tema de controlling también. Con lo cual, resumiendo, la legislación va a ser viento de cola que nos va a limitar en algunas cosas seguramente y va a impulsar otras.
Yo creo que el espacio competitivo nuestro tiene que ser con cosas hechas aquí para ir fuera, si no, esa competitividad en alimentos la vamos a perder y nos la van a hacer. Y hay una cosa muy importante, que al final, y me estoy alargando un poco y por Enrique le estoy dando, pero hay una cosa muy importante que es que si tú miras cuántas marcas, el mapa este famoso de las top brands, ¿no?, de fast moving consumer goods, de productos de consumo, son 10 o 12. Esos antes habían visto que tenían una restricción para entrar en ciertas cosas de alimentos porque les faltaba esa barrera de entrada de entrar en ciertas proteínas. Con esto la han quitado. Con esto la han quitado. Y esa cuota de boca la tienen accesible. Con lo cual no dudemos de que trabajarán lo incesable para tenerla. Y contra eso es muy difícil competir con el tamaño que tenemos, el tamaño medio que tenemos en este país de compañía. Con lo cual, sí que hay riesgos estratégicos que yo cuando dije vamos a hacer este proyecto dije poquita inversión, modulable, controlable, muy escalable y vamos a ver cómo sopla todo esto. No sé si te he respondido, pero me he enrollado un montón, pero me quedaría aquí toda la noche hablando de esto. Vale, por la parte de cómo encajar la figura del controller clásico, ¿verdad?, o tradicional con esta parte de nuevas tecnologías. Pues yo creo que, sin meternos en la parte de nuevas tecnologías, un controller, entre comillas, más tradicional tiene mucho que aportar, ¿no? Y creo que justamente en esa la primera receta, entre comillas, que dejaba, ¿no?, es hacerse las preguntas correctas, ¿no? Ese hablar el lenguaje de toda la organización, de los financieros, de los de negocio. Yo creo que esa parte, aunar a la compañía en qué es lo que necesitamos saber, esa para mí es la clave. A veces la gente muy tech, ¿de acuerdo?, estas cosas que parecen dichas así parecen básicas, pero es que nadie o casi nadie en la empresa consigue hacer esto. Yo pongo un ejemplo. Cuando formamos el departamento de Business Analytics empezamos a contratar matemáticos. No os imagináis los grandes problemas que tuvimos de contratar matemáticos que entendieran nuestros problemas. No lo entendían. Dice, ¿cómo? ¿Un bolso que tenga el stock correcto? Bueno, pues metes poco y si falta uno no pasa nada. No, digo, eso es un stock out, perdemos ventas. O la exposición, ¿no?, la parte cualitativa, no es que este encaja visualmente con este. Bueno, pues lo expones separado, ¿no? No pasa nada. No, se vende mucho más si es un look visual, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que para los que estamos metidos en este mundo son obvias, este tipo de problemas no lo entienden. De hecho, hasta os cuento también una experiencia personal que inicialmente nos fuimos con hicimos un proyecto en el que hicimos un proyecto ad hoc, digamos, en el que colaboramos con uno de los mayores expertos de R, de aquel lenguaje de programación que decía para análisis predictivo, y fue un fracaso porque no entendió nuestros problemas. Algo tan sencillo como eso, tan sencillo y tan complicado. Y normalmente la gente que tiene una pata bastante más técnica desde el punto de vista tecnológico, de programación y demás, e incluso en este sentido hasta estadístico, no entiende los problemas. Entonces yo creo que nosotros somos el perfil idóneo para transmitir, para primero conocer los problemas del negocio, que muchas veces el propio negocio no sabe ni cuáles son sus problemas. Es decir, oye, esto va mal y no sé por dónde tirar. Yo creo que nosotros tenemos ese don, evidentemente con los datos, de saber extraer los insights de lo que está pasando. Sabemos los problemas, las preguntas que queremos responder y conseguimos hablar ese lenguaje de los técnicos, pues somos, desde mi punto de vista, un valor. Somos un valor desde el punto de vista de la transformación digital y no tenemos por qué tocar una herramienta digital. Y yo creo que esta es la parte bonita. Si encima la tocamos, pues mejor que mejor, pero no es condición sine qua non. Por eso, lo que os comentaba, ¿no?, me reitero lo que decía, ¿no?, tenemos una oportunidad como colectivo de controller, desde mi punto de vista, brutal. Muchas gracias, Enrique. Traslado una pregunta que se ha hecho desde online. Esta creo que es para ti también, por la parte de comunicación. ¿Cómo podemos comunicar ante perfiles, personas que son diferentes, que son más visuales, auditivas, kinestésicas? Vale, a ver, evidentemente las personas tenemos diferentes matices en cómo absorbemos el mensaje. Yo creo que para nosotros es mucho mejor dar el mensaje lo más sencillo posible para que sea lo más fácil para que la gente lo comprenda.
¿de acuerdo? Y cuando hacemos, por ejemplo, pongo el ejemplo de una presentación en PowerPoint, normalmente vamos a tener una audiencia que podemos tener todo tipo de perfiles. Entonces, ahí digamos que es complicado adaptar nuestra comunicación one-to-one, ¿no? Uno a uno, a no ser que tengamos a una persona concreta con la que queramos hablar. Pero bueno, mi recomendación al final es eso, juguemos con lo que la ciencia nos ha dicho, ¿no? Algunas de las cosas que no he comentado, las personas estamos acostumbradas a captar las ideas en grupos de 3. Por lo tanto, no le demos 15 ideas. Agrupemos esas 15 ideas y, si queréis, en 3. Demos 3 ideas. Y la gente tiene 1000 cosas en la cabeza. Tenemos que hacer que ese proceso de absorción mentalmente sea súper sencillo. Por eso lo que decía, triángulo de la pirámide. Primero vas de abajo hacia arriba, pero cuando comunicas hay que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Y en cuanto a presentaciones PowerPoint, con esa simplicidad, ¿de acuerdo? Pero muy visual. Porque por mucho que algunas personas tengan una captación de las ideas de una forma un poquito diferente, la parte visual, como hemos visto, es un 80%. A lo mejor en alguna persona es un 60%, ¿de acuerdo? Pero al final es lo más importante, esa parte visual, ¿de acuerdo? Por eso cuando hablo de PowerPoint, pero bueno, hablo de PowerPoint, no hablo de un reporte en Excel o de reporte en Power BI, ¿de acuerdo? Al final esa parte visual y esa es la que yo creo que nosotros tenemos que trabajar más, porque no somos creativos, no lo hacemos de forma natural y yo siempre digo que en eso tenemos que ser militares, ¿no? Como dicen que cambiar los hábitos cuesta 21 días, ¿no? Pues tenemos que ser militares durante 21 días, si lo hacemos todos los días, si no hay que hacerlo durante más tiempo, de esto visual y demás. Y yo siempre digo que si hay una idea compleja que tú quieres transmitir de tu empresa y se lo transmite a tu mujer, a tu marido, a tu hermana, hermano, a quien sea, que está fuera del entorno, se lo explica y lo entiende, eso es una idea que va a tener mucha repercusión en la empresa. Y nosotros, como somos tan listos, pues tendemos a complicar de más. Y esa parte no la hacemos bien. Entonces, por eso tenemos que forzarnos a hacerlo así, porque los controles no hacemos esto de forma natural. Lo hacen los de marketing, ¿no? Que son los mejores en eso, ¿no? Pues ahí nos tenemos que volver un poquito más de marketing. Muchas gracias, Enrique. La verdad que sí, que adaptarnos un poco también al público, eso es complicado, pero sabiendo cuál es el público objetivo, pues sí que podemos llegar a un mensaje más potente. 2 preguntillas para Santi y ya vamos cerrando porque no hay muchas más. Una, si no la sabes, porque es citar el artículo que has comentado de Harvard, no sé si lo tienes, y si no lo mandamos por email, lo tendrás por ahí. Yo creo que en Google pones, recuerdo exactamente el nombre, pero WS Curve o algo así y te saldrá, pero si no os lo paso. Si no lo pasamos y ya lo trasladamos. Y la última por comentar, porque sí que Enrique ha aportado un poco su visión, pero me gustaría que también conocer la tuya, de cómo un controller también puede participar en una mesa pues, de organización, para participar en esas decisiones de negocio, de estrategia empresarial. ¿Cómo puede ir poco a poco aportando? Bueno, yo creo que, y allí donde me toque estar, lo intentaré, que la gente de control de gestión esté desde el primer día en la mesa, en cualquier mesa. Porque lo que decía Enrique, no, es que sabemos del negocio, pero es que el negocio incluso tienes que saber desde el día en que alguien lo visualiza, lo intuye o lo piensa o tiene, no sé, un chispazo de decir, oye, ¿esto tendría sentido? Porque, o sea, conocer un negocio, y esto me ha pasado, conocer un negocio de una forma de controller o conocer un negocio de una forma de directivo, tiene digamos que tiene más de una capa, ¿de acuerdo? Tiene más capas, ¿no? Porque, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Enrique de los KPIs y tal, pero muchas veces se trata de sensibilidades, ¿no? Tú puedes ir a una reunión con un cliente y ya percibes cosas, y eso el KPI no te lo acabará de decir, pero percibes cosas, y esa persona de control de gestión que tenga esa visión, oye, finanzas, operaciones, yo me digo ya sostenibilidad, todo lo que comentaba Enrique de información, esa persona, eso vale oro. Es decir, tener esa persona dentro de la organización, mimarla, cuidarla, formarla, protegerla, para que llegue un día que pum, explote como el champán y descorche sus mejores burbujas, eso es oro. Con lo cual hay que acompañarlo desde el primer día. Nosotros, por ejemplo, ahora, y os pongo un ejemplo, necesitábamos una persona de operaciones y hemos metido una persona muy joven, para que mame desde el principio todos y cada uno de los puntos de la cadena de suministro. Es decir, desde cuando se pide una cosa, de por qué, de que venga alguna reunión con cliente, ni que esté de oyente, pero que lo entienda. ¿Por qué? Porque dentro de 1 año o de 2 años,
¿quién le va a explicar cómo funciona el negocio a nivel operacional? No se lo explicará a nadie, porque él lo llevará hacia donde crea que lo tenga que llevar y ya influirá en las personas. Con lo cual yo creo que eso es una cosa, ¿no? Como dice, oye, empiezas de cinturón blanco y tienes que acabar de cinturón negro, ¿no? Pero tienes que ayudarle a que vaya pasando todas esas capas, ¿no? Y tienes que exponerlo, también tienes que enfrentarle, también tienes que soltar al controller que se enfrente a las realidades, ¿no? Que un día acompañe a un comercial, que un día esté en una planta, que se empape de todo eso. Al menos en nuestro negocio yo creo que es muy importante y eso no se construye de hoy para mañana. Y yo creo y soy de la opinión que no acudes al mercado a cautivar ese talento, a traértelo y ya lo tienes, no. Lo puedes hacer, pero tienes que hacer toda esa labor de formación y de interinaje, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues Lola, si tú quieres comentar algo antes de cerrar. Nada, solamente daros las gracias, comentarle a Santi que ya tenemos en el próximo número de nuestra revista CCA Insight, que sale la semana que viene, hay un artículo sobre Green Controlling, que es lo mismo, exactamente, con lo cual, pues sí, ese es nuestro trabajo también, ¿no? Intentar estar ahí al día para que todos los CCAs pues estén informados. Y nada, y daros las gracias y especialmente, bueno, a ti y a los ponentes, que para mí pues los ponentes son, bueno, yo estoy encantada con ellos porque yo creo que son el mayor exponente de lo que a lo largo de su carrera, de lo que tiene que ser un controller. Yo siempre digo, vamos, yo cuando puedo, que siempre están súper ocupados, que se vengan o que impartan algo, ¿no? Porque realmente ellos a lo largo de su trayectoria pues sí que han puesto de manifiesto la figura del controller como business partner de la empresa, que es lo que el instituto intentamos potenciar. Así que muchas gracias. Yo muchísimas gracias, corroboro lo que dice Lola, a los dos ponentes. Las charlas han sido, creo que, interesantes, que a todos nos va a aportar, y siempre su visión y ese contacto con la realidad empresarial de personas que están en sitios top, que ellos tienen esa visión y que, como ha dicho Lola, ese bagaje, aunque sean los dos también jóvenes, pues la verdad es que aporta muchísimo. Daros las gracias a los dos, es un placer contar con vosotros en estas ponencias también como profesores de los programas en Málaga, Madrid y Almería, y la verdad que daros de nuevo, como siempre, públicamente las gracias. El artículo. El artículo, no me quiero ir pues sin... mira, lo comentamos, se llama Reinvent Your Business Before It's Too Late. Correcto. Ay, Paul, Desde el año 2011, ¿eh? del año 2011. Bueno, pues ahí queda y ya lo tenéis. A todos, a los que estáis aquí presencialmente, a los que están online, daros las gracias. He recibido y le hemos leído algunos chats de agradecimiento, espero que os haya servido a todos la charla. Desde la escuela lo hemos hecho con mucha ilusión. Dar las gracias al Instituto, al Global, a Lola, a Aida, a todo el equipo que hay detrás, que la verdad que organizar un evento de esta duplicidad presencial y online lleva su complicación. Al equipo técnico, que también ha estado ahí, a Xavi, a Michel, y por supuesto desde la escuela a Julia, a María José y a Gumer, que es nuestro director académico de Madrid, por todo el esfuerzo que hemos hecho estos días y que espero que os haya gustado, os haya servido, que seguiremos apostando por este tipo de eventos y cada vez, si es posible, más presenciales. Así que nada, pasad todo una muy buena tarde y nos vemos en la próxima. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Un aplauso.